Dentro de lo que es la lucha contra el mal de Chagas, Salud Pública ha salido a informar, principalmente porque como que se bajaron un poquito las guardias en los últimos tiempos con el mal de Chagas, y esto ha hecho que vuelvan a aparecer casos en lugares en donde ya casi no se veían. Y para hablar, que me ayude a hablar un poquito del tema, vamos presentando a quienes nos acompañan esta noche. Está con nosotros, como todos los martes, el doctor Gustavo Alcalá, médico cardiólogo, y nos acompaña también Mario Martín, que es médico otorrinolaringólogo. Gustavo, el tema de Chagas es un tema que en San Juan nunca podemos bajar las barreras de control, porque no es que estén en el campo, está con las palomas en la Plaza 25 de Mayo, hay palomas donde pueden haber vinchucas. En Chagas hay varios problemas. Uno es que solo estamos detectando sistemáticamente en embarazadas. La única población donde hay continuidad en la búsqueda, porque puede ser una enfermedad asintomática por periodos largos de tiempo, y para tener idea de si esto va mejor o peor, no tenemos a toda la población, tenemos a las mujeres embarazadas. Claro. Segundo, es una enfermedad de difícil erradicación o de difícil tratamiento. Es uno de los ejemplos en donde la medicina sola no alcanza, porque la causa número 1 del Chagas es una vivienda con déficit en el aislamiento. Si todas las viviendas tuvieran una mejor superficie, y segundo, si estuvieran bien cerradas, y si nosotros nos acostumbrásemos a usar tela mosquitera, bajaría notablemente. Lo que sí se ha mejorado mucho es la transmisión de madres a hijos. Sí se ha mejorado, se ha detectado y se pueden tratar los casos, porque el Chagas solo se puede tratar en la etapa aguda. No hay y han fracasado tratamientos con remedios cuando el parásito ya está en la etapa crónica, porque está en los tejidos y está bastante bien protegido y cuesta que los fármacos lleguen en una concentración que lo afecte. Hoy escuchaba a Liliana Salvá, que es la coordinadora provincial del programa de Chagas, y decía, la vinchuca no es un animal agresivo. Es decir, por eso no se lo va a ver durante el día, no va a estar en lugares abiertos, va a atacar sobre todo en la noche, y lo que está haciendo es buscando comida. La comida somos nosotros. La sangre nuestra. La sangre de las personas, y la paloma no es que tenga, en sí sea el transmisor de Chagas, es donde las vinchucas aprovechan para y viven ahí. Entonces lo que nos mostraría la evolución real del Chagas es un método de detección que no solo tenga en cuenta a las embarazadas, y segundo, que debiese hacerse en toda la provincia al mismo tiempo, porque si no tenemos datos. Aún así, si consideramos que lo de las embarazadas es una muestra parcial, es más o menos claro que hay departamentos donde hay más Chagas y departamentos donde hay menos. Claro. Entonces también debiéramos ir a informar a los vulnerables, porque si no, como pasa en otras enfermedades, sí ha habido mejoría en Argentina, pero en la capa de mayores ingresos y de mayor nivel educativo. ¿Qué es lo que produce? No. Que se agranda el corazón principalmente, sería el mayor problema. Y no, produce muchas enfermedades. La cepa más común en Argentina produce un daño porque el organismo se defiende contra el parásito. Y el daño está dado por esa lucha que es crónica. Entonces, uno de los lugares a donde va es el corazón. En realidad va a ir de acuerdo a la circulación. Claro. Y el otro lugar donde también afecta es el intestino. En las cepas de Brasil es más común que el afectado sea el colon. Tiene un larguísimo periodo, porque ese daño es lento, en donde no hay consecuencias. Y no todos los que se infectan con Chagas van a tener consecuencias cardíacas, solo una minoría va a tener consecuencias cardíacas. Pero las consecuencias principales terminan en marcapasos, cuando el lugar en donde está el parásito es el sistema de conducción eléctrica del corazón. Claro. O termina en insuficiencia cardíaca cuando la infección fue importante, el número de parásitos también, entonces se daña el músculo cardíaco. Entonces sí es causa de insuficiencia cardíaca, de difícil tratamiento y marcapasos definitivos en algunas personas. Algo que yo he sufrido mucho tiempo de sinusitis. Sí. Bueno, sí. Pero me imagino que hay múltiples causas para tener sinusitis, ¿no? Sí, bueno, la sinusitis, digamos, como definición, o para que nos ubiquemos de qué estamos hablando, es la inflamación o la infección de los senos o cavidades que están en los huesos de la cara.
porque los huesos de la cara no son macizos, son huecos adentro, porque si fueran macizos estaríamos mirando para el pesaría piso, mucho la cabeza. Así que seríamos, o sea, tendríamos los huesos muy pesados, ¿no? Esos senos o cavidades tienen varias funciones, aparte de alivianar y equilibrar el peso de la cabeza, nos ayudan a mantener unas funciones muy importantes del aparato respiratorio, que es, por ejemplo, humedecer el aire, sobre todo nosotros que tenemos el clima tan seco. Es muy importante que el aire llegue a los pulmones con la humedad necesaria. Los senos paranasales es donde se producen los mocos. Nosotros necesitamos de los mocos. O sea, por ahí cuando decimos, oh, tengo mocos, sí, tenemos que tener mocos. Claro. Los mocos son necesarios, así como es necesaria la saliva, ¿no? Y esos moquitos que se producen en los senos paranasales después bajan para la nariz y después bajan hacia la garganta, los terminamos tragando junto con la saliva. Bueno, un adulto sano produce entre medio y un poquito más de medio vaso de moco por día. Decimos, sí, los necesitamos. Pero el moco normal, el moco sano, tiene una característica que es muy similar a la saliva. Entonces cuando tragamos, lo que tragamos es una gran parte saliva y otra parte moco. Ese es el moco normal. Cuando ese moco se inflama, se infecta, es cuando se producen las sinusitis. Y las sinusitis pueden llegar a producirnos realmente, hacernos pasar un mal rato, porque si se nos infectan los senos de la cara, primero vamos a tener dolor. Si el cuadro es infeccioso, vamos a tener fiebre. Si se sigue prolongando, bueno, vamos a tener todos los componentes de un cuadro infeccioso, ¿no? ¿Puede ser acá en los senos, pero también acá en la frente o no? Claro, por eso, porque tenemos senos en la frente, sí. En la cara, en los pómulos y en el medio de la nariz. Y otros que están un poquito más atrás, ¿no? Esos se van desarrollando a lo largo de la vida. El recién nacido prácticamente no tiene desarrollo de los senos paranasales. Después en la niñez se van desarrollando. Se desarrollan primero los senos acá del medio de la nariz, después los senos maxilares, y los últimos que se desarrollan son los senos de la frente, ya cercanos a la adolescencia, ¿no? Y como les decía, todos esos senos son necesarios, son importantes y tienen que estar sanos. Esta época en el invierno es cuando más casos de sinusitis tenemos, ¿no? Sobre todo por los cambios de temperatura, pero también porque hay virus propios de la época que nos producen desde el resfriado común hasta otros cuadros un poco más complejos, que nos pueden terminar produciendo como consecuencia, como complicación, un cuadro de sinusitis. ¿Una radiografía es lo que termina comprobando la sinusitis? Sí, nosotros, bueno, todo depende también de la edad del paciente. Por ejemplo, con los niños tratamos de usar la menor cantidad de rayos X posible. Ese es un tema que después lo charlamos. Bueno, sí. Entonces, por lo menos para nosotros que estamos, digamos, más avesados en la sintomatología y en los signos de una sinusitis, por ahí no necesitamos sacar una radiografía para hacer un diagnóstico de sinusitis, sino con examinarlo al paciente, escucharlo, los síntomas que tiene, hacer las preguntas. Hasta olerlo. Me imagino que la infección algo de olor tiene. Y también. A veces nosotros, por ahí cuando uno ya lleva varios años en esto, nosotros hacíamos por ahí como un juego en la residencia cuando yo era un poco más joven. A ver, este paciente tiene cara de dolor de garganta, tiene cara de sinusitis, incluso hasta la posición que uno adopta, ¿no? Sí. Es así, los médicos avesados lo ven venir caminando a alguien y le hacen el diagnóstico, ¿no? No sé si podrán saber si tienen la presión alta o no, pero... Bueno, pero una vez que está la sinusitis, hay que saber cuál es el origen de esa sinusitis. Claro, nosotros, digamos, hablando de un poco más fino de cómo puede ser la sinusitis, hay varias causas. Hay cuadros de sinusitis que pueden ser por inflamación. Por ejemplo, puede ser por una cuestión irritativa. Yo estuve en un lugar donde había polvillo, a veces se me inflama la nariz, estornudo, se me inflama la nariz, se me inflama también un poco los senos paranasales. Pero eso por ahí con medidas simples, lavados nasales, con solución fisiológica,
o tomar un antihistamínico, un medicamento sencillo, lo podemos controlar. Ahora, si hay en el medio un factor más importante, un factor irritativo más importante, algún producto químico que me pueda dañar o interferir en la normal limpieza de esos mocos que estábamos hablando recién, ya puede darle tiempo o lugar a que aparezca algún otro germen, que tal vez está en la misma nariz y que aprovecha esto de que la nariz bajó los brazos, está débil y nos termina produciendo un cuadro infeccioso. Todo, bueno, eso hay como una progresión, digamos, por ejemplo, al comienzo yo voy a tener un moquito clarito, como agüita, después si ese moco se vuelve más denso, más blanco amarillento, ya empezamos a sospechar de que puede estar en el escenario actuando algún bichito, algún germen. Y si ya el moco realmente tiene feo olor, como decía, sí, o feo color oscuro, sí, verde, sí, amarronado, bueno, ahí ya es como que la evidencia de que hay un cuadro infeccioso es obvio. Fue hace como 30 años que tuve bastante tiempo sinusitis. Estuve a punto de que me operaran, decían que habría que abrir y sacar, y no sé, menos mal que me asusté. Soldado que huye. Sí, sí. Después hubo un médico que me metió una jeringa y sacaba la pus. Y después me dijeron, ¿pero cómo? Cuando saca la pus deja un agujero para que entre de nuevo. Pero eran otras épocas, ¿no? No, después sí, me lo curaron con otro tipo de cosas, ¿no? No, yo agradezco a que estamos viviendo en el siglo XXI, ¿no? Claro, es otra Hoy cosa. En día, claro, todo esto nosotros... Es antibiótico el tema. Sí, pero claro, no siempre antibiótico, porque si no sería muy fácil decirle, bueno, vaya al kiosco de la esquina, compre un antibiótico, eso que vende de venta libre y nunca más va a tener sinusitis. La verdad que no. La verdad que por ahí la automedicación nos puede complicar las cosas. Claro. Y si toma un antibiótico cuando no se necesita, cuando realmente necesitemos un antibiótico y ya nos van quedando pocas herramientas. Lo mejor es virósico, no. Claro, no pasa y la nada. gran mayoría de la sinusitis, por lo menos en su comienzo, son virales. Y los virus no se tratan con antibióticos. ¿Y los lavajes sirven o no? Bueno, por ejemplo, estos dos métodos, los lavajes, punciones, por suerte, eso... Ya no se hace. No, yo en más de 20 años de práctica de la especialidad, y debo haber hecho 4 o 5 veces punciones realmente en pacientes que no podían recibir el tratamiento que tenían que recibir, pero con, digamos, indicaciones muy precisas, así que ya ese miedo, por favor, no lo tenga. Ahora, la sinusitis puede ser algo pasajero, que va, que vuelve un año después o 3 años después, seguro, o sí. nunca más. No, claro, uno puede tener un cuadro de sinusitis único como complicación de un cuadro viral, de un resfrío que se complicó, que apareció un germen y nos terminó produciendo un cuadro infeccioso. Se trata, bien tratado, se cura, se acabó el problema, se olvida. Claro. O si eso no se termina de curar bien, o porque hay alguna predisposición en el paciente, porque por ejemplo yo puedo tener un problema en mi nariz que me impide que estos moquitos que hablábamos antes limpien, drenen normalmente, entonces el moco se queda estancado, se infecta y cada vez que anda un bichito cerca por ahí se me vuelve a infectar. Por eso hay que, en el caso nuestro, analizar, estudiar y decir, bueno... Ir al médico, lo primero. Sí. Bueno, hay cosas que quería yo charlar con el doctor Alcalá. Yo no sé si después de un infarto cambia totalmente la vida de cada uno o no. El infarto aparentemente es algo que, si uno ve los porcentajes de infartados en el mundo, es más común de lo que parece. Pero después del infarto, ¿qué? Ya estamos casi para que nos tiren al desguace, o hay una vida después. ¿Qué pasa con determinadas cosas? Sí que empezamos a ver qué pasa con el deporte, con el trabajo, con las emociones, con el sexo. ¿Todo esto cambia o no cambia? Y ha pasado con el infarto algo similar a lo que el doctor cuenta con la sinusitis. O sea, venimos de vamos a ponerlo cronológico. Los infartos de 1960 significaban un mes de internación y un año de reposo en la casa. Y un infarto en el 2017 significa 4 días de internación y 30 días de reposo. Eso da una pauta de cómo cambió la medicina. Y lo segundo que pasa es que
el infarto puede ser tan leve que ni siquiera se reconoce, se descubre porque tengo que ir a EMICAR y me piden un electrocardiograma, o puede ser tan grande que no sobrevivo y que muero súbitamente antes de llegar a pedir ayuda. Pero si no estoy en ninguna de esas dos categorías, la mayoría de las veces la incapacidad del infarto es más psíquica que real. Y eso porque manejamos mal las palabras instauran realidades. Algunos se aprovechan de la situación o creen que se aprovechan, pero hoy un infarto de miocardio no cambia casi en el 90% de los casos ni lo laboral, ni lo sexual, ni lo deportivo, al punto que antes se consideraba que el corazón con infarto se dañaba si yo prematuramente lo sometía a un ejercicio. Y ahora se puede hacer una prueba de esfuerzo antes del alta, 4 días después de un infarto, para tomar decisiones. Pero ¿por qué no me explica bien qué es lo que es un infarto? Porque a lo mejor del otro lado sí, se confunde veces, pero... con un problema gastrointestinal. No, mira, he comido algo pesado, y a lo mejor estás pasando un infarto. Bueno, eso es muy importante porque hay muchísima gente que cree que tuvo un infarto porque estuvo 3 días en una unidad coronaria, sí, y lo que hicieron fue descartárselo. No lo tuvo. De hecho, de cada 10 que se internan, 4 no tienen ningún infarto de miocardio. Se justificó una internación en la unidad coronaria para poder descartarlo. Entonces hay 3 indicadores sofisticados. Uno, hay una sustancia que solo sale a la sangre cuando el corazón está dañado, cuando se rompieron ciertos diques, si no, no puede salir a la sangre. Y ahora se puede determinar con mucha precisión. Entonces, si esa sustancia está en la sangre, hay daño cardíaco. Una de las 3 patas. Segundo, el electrocardiograma. El electrocardiograma es muy malo para predecir el futuro, pero es bastante bueno para averiguar el pasado. Si yo tuve en las últimas horas o estoy teniendo un infarto de miocardio, el electrocardiograma es una herramienta muy categórica. Y tercero, los síntomas, el tipo de síntomas. Y aparte de esa sustancia que se puede buscar en la sangre, hay sustancias del deterioro del corazón que se pueden ver con imágenes. Ahora con una ecografía... ¿El ecodoppler que le llaman? Claro, el eco puede ver cómo se mueven distintas zonas del corazón irrigadas por distintas arterias, porque al fin y al cabo el infarto es la obstrucción total de una de las 3 arterias principales que tiene el corazón. Le manda sangre a todos y se manda sangre para él. Cuando alguna de esas arterias tiene una obstrucción de hasta el 70%, el corazón puede seguir trabajando. Pero cuando la obstrucción supera el 70% o es súbita, ahí se produce el infarto. Entonces se ha avanzado mucho porque antes también nos imaginábamos cómo podían estar esas arterias y ahora las fotografiamos. Nos fijamos la evolución y lo más importante, se puede interrumpir el proceso, porque un infarto en completar se puede demorar hasta 24 horas, si el corazón es suficientemente fuerte también. Si yo en esas primeras 12 sobre todo abro la arteria, el proceso se interrumpe o se limita por lo menos. ¿Hay edades para que sea más frecuente el infarto o no? Sí, la edad es un indicador clave porque, primero, en las mujeres la edad es 15 años posterior al varón. Las mujeres se infartan en promedio entre los 65 y los 70 y los varones se infartan entre los 50 y los 55. Somos más débiles del corazón, ¿no? Por eso nos domina. Y es que las mujeres piensan solo en eso y nosotros tenemos sentimientos. Entonces la edad es un indicador muy importante. Y lo segundo, la herencia es un indicador importante. La parte genética. Claro, porque estamos viendo, es la parte genética y la cultural. Ah, la cultural también. Claro, porque yo no solo heredo el apellido y los genes, sino también un modo de vida. Hay familias de deportistas, hay familias de sedentarios, y pasa lo mismo con la alimentación, con el cigarrillo y hasta con las idas al médico. Sí. Por tu experiencia, Gustavo, la persona que viene ya con un infarto, no con algo leve, quizás no, pero con un infarto, ¿cambia las cosas que le llevaron a producir el infarto o no? Por 6 meses. Por 6 meses. El gran cambio argentino salud dura 6 meses. A los 6 meses dejan de tomar todos los remedios, hacen exactamente lo mismo que antes y ya creen que un infarto no tuvieron. En realidad fue un casi. Es que los médicos se confundieron. Los médicos conmigo se confundieron. Y ese es un problema grave porque... Va a volver, con suerte. Porque si uno quiere hacer un mapa de la salud, no lo va a hacer únicamente ni por el acceso a la salud, o sea, podríamos hacer un mapa económico, pero también sería mucho más importante hacer un mapa cultural. Nosotros pensamos que los domingos tenemos moratoria
y que podemos volver a cero todos los domingos y el lunes arrancar sin problema. Y en otras culturas no, cuando un pedazo de corazón te advirtió, con semejante carta de documento vos cambiás. Hay por ahí cosas curiosas. Yo me encuentro con algún amigo que ha tenido una experiencia así, ha tenido un infarto, y le pregunta a uno, ¿tuviste un infarto? Y generalmente la respuesta es no, fue un preinfarto, fue una angina de pecho. Y ahí le ponen sobrenombre. No solo no nos animamos a hablar de los terremotos, hay muchas cosas de las que no nos animamos a hablar. Al punto que probablemente el sexo después de un infarto mejore. El problema es cuando el sexo anda mal antes del infarto. Yo creo que podríamos hacer una campaña. Pruébese el sexo. Yo lo haría en los lugares clásicos de las campañas de salud en San Juan. Yo lo haría en el Parque de Mayo, con una remera que dice, si no se te para bien, para. Y esa campaña tendría un éxito bastante rápido. ¿Sí? Cuando uno tiene problemas de erección, va rumbo al infarto. Al punto que ese es un síntoma. Eso tiene que ver con la circulación de la sangre, que no tiene la misma... No hace falta traer a un ingeniero hidráulico acá para que nos explique qué pasa cuando la disminución de la irrigación trae problemas en un territorio, trae problemas en todos los territorios. Pero no es lo mismo a los 30 años que a los 80, digamos. Bueno, es que eso... y hay más posibilidades de los 80 que a los 30. Podés ir al médico y decirle que querés que te tome la presión, te querés hacer un chequeo, no hace falta que le digas todo, pero hacete un chequeo. Está bien. Porque en la investigación de las drogas contra la dificultad para la erección era una droga para la hipertensión. Sí. Y afortunadamente ha evitado varios infartos esa medicación. Porque para poder usarla hay que hacerse un chequeo. Y a veces se detectan en etapa temprana y fácil de tratar obstrucciones arteriales. Y ese es el otro inconveniente, cuando las obstrucciones existen, son absolutamente de todo el organismo. Si yo voy a averiguar sobre una casa y me avisan que los caños del baño de servicio funcionan mal, yo ya sé cómo funcionan los de toda la casa. Bueno, en el organismo no hay que ser tan sofisticado. Las arterias de las piernas, las arterias del cerebro, las del corazón, son primas hermanas. Cuando hay inconvenientes en un territorio, estamos obligados a mirar en todos lados. Y eso, las historias periodísticas de infartos por el Viagra, para decir la marca comercial que no se vende acá, disminuyeron. Fueron al principio. Y ahora hay algunas que no se publicitan mucho, pero afortunadamente el chequeo previo disminuye las chances de complicaciones. Es decir, en síntesis, cuando una señora le encuentra, por ejemplo, al esposo un Viagra, lo que está haciendo el esposo es un tratamiento médico. No, pero lo tiene que mandar al cardiólogo. El otro tema, en algún tiempo estaba muy de moda tomar una aspirina, Sí. que para prevenir el infarto. Pronto ese señor, ¿cómo se llama? Bayer, ese alemán, se dijo, no, vamos a hacer la cardio no sé cuánto aspirina, que era lo mismo que la aspirina chiquita pero más cara. ¿Eso sirve o no sirve? Y eso es una historia de la medicina muy interesante, porque la aspirina sí sirve, y lo que falló fue la ampliación, porque lo que una empresa quiere es que toda la población sea su cliente. Claro. Ese es el sueño de un empresario, que el producto que yo vendo lo necesiten 40 y pico millones de argentinos. Bueno, la aspirina sirve para el que ya tuvo un infarto o para el que tiene muchísimo riesgo de tener uno. Esa publicidad donde salía una chica de 30 en el auto y se acordaba de tomar una aspirina, eso es un engaño. Entonces, lo que pasó es lo clásico con un producto. Se demostró su utilidad para los que ya tienen un infarto, que es sumamente importante y barata, fácil de administrar y salva bastantes vidas. Está bien. El dueño quiso ampliar para que toda la población entrara. Y ahora ha llegado a su punto medio, que solo unos pocos la necesitan. Bueno, vamos a ir a un corte. A propósito de lo que dice el doctor Alcalá, yo tenía un amigo que fumaba 4 paquetes de cigarrillo por día. Dice, pero mira, tomo 4 litros de vino tinto y con eso compenso. Uno contrae, el otro dilata. Volvemos al doctor Martín. Toda esta parte de la cara hay una comunicación. Me imagino que si con la sinusitis por ahí tenemos problemas en los ojos, también con los oídos tenemos problemas en el equilibrio, ¿puede ser? Claro, bueno, con el caso del oído, el oído nosotros lo podemos dividir en 3 partes, ¿no? Llamamos oído externo, que sería la oreja y el conducto del oído. Oído medio, que es donde está el tímpano, el famoso tímpano que se nos inflama y tenemos otitis.
y los huesecitos del oído, que son los huesecitos más pequeñitos que tenemos en el oído, son muy chiquitos, el oído medio. Y el oído interno, que el oído interno tiene dos partes. El oído interno se parece como a un caracol. Una parte del oído interno, que sería como el cuerpo del caracol, ahí están todos los receptores de la audición. Es como si fuera el micrófono del cerebro. Y otra parte del oído interno, que es como un laberinto, hay unos canalcitos, unos conductitos, ahí está el aparato del equilibrio. El aparato del equilibrio, el que nos mantiene en relación con el planeta Tierra, está en el oído interno, porque el aparato del equilibrio ha sido diseñado para el planeta Tierra, porque en el espacio no hay arriba, abajo, atrás, adelante. En el espacio, en cambio en la Tierra sí, y ahí es donde el aparato del equilibrio tiene su función. Es muy pequeñito, pero es el que nos ayuda a mantenernos en el lugar que queremos estar y no caernos, podemos avanzar, retroceder, acelerar, desacelerar, todo eso es controlado por el aparato del equilibrio. Cada día uno se asombra más de lo maravilloso que es el cuerpo humano, ¿no? Todo lo que tiene que haber pasado para llegar a una máquina que hoy todavía el hombre no la puede crear. Ah, no, seguro, seguro, porque para poder, por ejemplo, en el caso de los sensores que hay en el aparato del equilibrio, la ingeniería ha podido duplicar y estudiarlos mucho, pero es un aparato que el tamaño es de miles de veces más grande que lo pequeñito que es el aparato del equilibrio. ¿Qué pasa cuando el problema empieza? Se desequilibra esos huesitos chiquitos, ¿no es cierto? Claro, bueno, en el aparato del equilibrio que está dentro del hueso del caracol, hay conductos, por ejemplo, hay una parte que es como un cubo, que ahí hay unos receptores que toman los movimientos horizontales y otros que toman los movimientos verticales. Entonces todos los movimientos de 1 milímetro que hagamos con el cuerpo o con la cabeza, los detectan esos sensores. Y después hay otros conductos que están dispuestos en los 360 grados y que captan los movimientos de ángulo, o sea, a los 360 grados. Y tenemos dos aparatos del equilibrio, uno en cada oído. Y los dos tienen que trabajar en el mismo tiempo y mandar la misma información. Si hay alguno que no está funcionando mal, ahí es cuando se arma el desbarajuste y cuando puedo tener un cuadro de vértigo. ¿Y eso con medicamentos, con ejercicios, cómo se puede corregir? Sí, bueno, el tema de los problemas del equilibrio son muchos, es todo un capítulo del libro, pero básicamente hay algunos que se pueden tratar, algunos con algunas maniobras, porque dentro de ese cubo hay como unos calculitos microscópicos que están como pegados en una gelatina y que se mueven ahí dentro de la gelatina. A veces se desprenden de la gelatina y se van a otro lugar y estimulan demasiado. Entonces por ahí cuando yo hago un movimiento con la cabeza y se estimula mucho, el oído lo interpreta no como que yo giré la cabeza, sino como que estoy dando vueltas. Entonces, ¿qué hace? Como el aparato del equilibrio es el que controla los movimientos de los ojos, no la vista, sino los movimientos de los ojos, dice el aparato del equilibrio, estamos dando vuelta, entonces tenemos que girar los ojos. Y los ojos me entran a dar vueltas y ahí me aparece el vértigo. Y a mí me parece que estoy dando vueltas en una calecita cuando en realidad no, lo único que se mueven son los ojos. Sí, es una pregunta recurrente cada vez que traemos un tema médico, que lo que nos interesa es que del otro lado alguien se sienta interpretado por los médicos. Y nos dicen después, bueno, ¿dónde atiende el doctor tanto, el doctor otro? Doctor Martín, ¿dónde atiende usted? ¿La clínica? En el Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Que en la calle Sarmiento. Sí. Está bien. ¿Y el doctor Alcalá? En el CIMAC. En el CIMAC. Bueno, es que esto es de cajón. Empieza a sonar el teléfono apenas termina el programa preguntando esto. Volvemos entonces al doctor Alcalá. Entonces, las emociones, el trabajo, el deporte, el sexo, todo es normal para una persona que ha tenido un infarto. Puede ser normal. Puede ser porque normal. la mayoría de los infartos no dejan un gran daño. Identificados pronto, si el proceso se interrumpe y con una medicación que existe y un cambio real y prolongado, la expectativa de vida del que tiene un infarto es larga y buena. Al punto que 10 años después del infarto solo tienen problemas 4 de cada 10. Los otros 6 no tienen absolutamente ningún problema. Recién hablaba de que se quedó viendo hasta las 4 de la mañana qué pasaba con las elecciones.
ante esas emociones fuertes, muchas tensiones, ¿qué es lo que pasa con alguien que tiene un corazón que no tiene ningún problema? Lo más probable es que absolutamente nada. Nada. Cuando se produjo el terremoto de Chile, cosechó a todos los vulnerables y los infartó. Y si es a la madrugada es mucho más eficiente el terremoto. Cuando existió esa final contra Inglaterra por penales, los ingleses hicieron un estudio. Y Lechuga Roa produjo más bajas que cualquier general argentino, porque atajó 2 penales. Y estudiaron los partidos previos de Inglaterra, y este tuvo alargue y penales, 25% más infartos de miocardio. Pero ¿qué pasa a la semana siguiente? Hay muchos menos. Porque lo único que hace el terremoto, la superemoción o la definición por penales, es cosecha a los vulnerables, pero no lo puede hacer 5 veces al mes. No vuelve a ser más adelanta el infarto de miocardio. ¿Y eso por qué se produce por qué la tensión produce el infarto? Y la tensión sube la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, libera hormonas del estrés y todo eso pone en jaque al sistema cardiovascular o lo pone a prueba. Es una interesante prueba para el sistema cardiovascular. Como también ocurre con el sexo, como también ocurre con la actividad física. Por eso a veces la actividad física intempestiva, después de muchos años de no hacer nada, querer ser atleta justo este fin de semana, también puede generar un infarto de miocardio en los predispuestos. Por eso es que el número que vemos es bajo. 4 de cada 10, pero me imagino que para estar entre esos 4 hay que cambiar varias de nuestras normas de vida. Claro, a 6 les va bien, a 4 les va mal. Les va mal no siempre significa morirse, a veces significa tener que internarse nuevamente para completar algún tratamiento. Pero la imagen que la gente tiene del infarto de miocardio es peor que la real. Y desde el punto de vista social y laboral es al revés. Porque si yo a alguien que tiene una enfermedad cardíaca le prohíbo que trabaje, le voy a mejorar la enfermedad cardíaca, no la salud. Entonces ese es un gran cambio. La tendencia en Argentina es aislar la enfermedad y eso sirve para las infecciones, para las otras no. Entonces es al revés. Cuando no cambia mucho la inserción laboral y sí lo que cambia es el tiempo que uno le dedica, porque nosotros si no le dedicamos nada de tiempo a comprar comida saludable, ni a hacer ejercicio, ni a dormir 6 horas, 6, porque lo otro que está mejorando los infartos de miocardio es la falta de sueño. Los infartos de miocardio no ocurren a cualquier hora, o mejor dicho, no ocurren parejos en las 24 horas, ocurren mucho más en las primeras horas. Cuando la presión arterial era 8,4 y yo estaba dormido, y la frecuencia cardíaca era 45 latidos por minuto, y suena el despertador, y tengo 160 de sistólica ahora, no 80, y los latidos suben a 145 hasta que logro que el celular de una buena vez se apague. Esa es la mejor prueba para ver si estoy apto para ese día o no. Entonces la mayoría de los infartos de miocardio ocurren en esas aceleraciones bruscas. Hubo un corredor de rally que llegó hasta cerca de la meta y decidió empujar el auto. Tenía unos bigotes grandes, no los tiene más. Entonces, ese tipo de esfuerzo es probablemente el que no tiene que hacer el infartado. Si lo invitan a empujar un auto, que lo empuje otro. Si entre dos le dicen que levantemos una bolsa de porla, no, ese tipo de esfuerzo no se hace. Pero el ejercicio previene segundos infartos. ¿Hay alguna relación entre infarto y ACV o no? Sí, es la misma enfermedad en 2 territorios distintos. En 2 territorios distintos. Al punto que los tratamientos que disminuyen los infartos de corazón disminuyen los infartos de cerebro. Y ese avance probablemente sea el menos utilizado. Hay un divorcio entre lo que se aprende y lo que se aplica. Y es un divorcio bastante notable. Por ejemplo, si hoy nos fijamos cuántos sanjuaninos que podrían beneficiarse con un remedio para la presión o podrían hacerlo con uno para el colesterol, lo están tomando, el número puede llegar a dar 15%. Quiere decir que nos esmeramos en inventar soluciones, pero que no le llegan a la gente. Yo creo que cuando estudien la historia de esta época, del 2005 al 2015, se van a maravillar de los avances y les va a llamar muchísimo la atención que nadie los haya aprovechado, o muy pocos los hayan aprovechado. Entonces estamos en una etapa en donde lo que falla, particularmente en los países como el nuestro, es la implementación. No tiene sentido seguir encontrando avances y mejoras si a la gente no le llega. Entonces yo puedo tener un aparato que tiene una imagen muy nítida y un diagnóstico preciso. Puedo tener un comprimido
de una acción extraordinaria. Ahora, si lo toma el 5% de los que lo necesitan, es un fracaso de la medicina. Es decir, cuestiones simples como tomar la presión arterial cada tanto consultar a un cardiólogo, son cuestiones de base, digamos. Sí, y sobre todo no quedarse en diagnosticar, sino asegurar que se cambia la evolución. Generalmente se le echa la culpa al paciente y yo por ahí le tengo ganas también de echarle la culpa a la superespecialización médica, porque si es algo que le incumbe a la especialidad del médico, de ese sabe, pero no el médico que puede relacionar todo los síntomas de un paciente. Le contábamos el caso de una señora joven que estaba sufriendo un infarto y como su médico era un gastroenterólogo, le dijo, mira, debe ser un problema pasajero, ¿qué has comido anoche? La señora murió del infarto. ¿No? Pasa también. Si vamos a repartir las culpas, va a haber una parte de los pacientes que se aprenden el nombre de la hija de un candidato y de la esposa, pero no pueden decir triglicéridos. Y en el otro extremo, la medicina está atomizada y no le pagan por resultado, le pagan por acto médico. Sí, sí. Y bueno, mientras eso siga así, el resultado va a ser el actual. Bueno, realmente lo importante es que vamos aprendiendo de a poco. Quedó un tema pendiente, nos falló una médica invitada, esperemos que este tema lo toquemos la semana próxima. Sería quién por sus antecedentes tiene que verificar su función renal para no tener problemas en el corto plazo. Es decir, me imagino que hay determinadas pacientes que son condenados a terminar con diálisis. Pero eso lo dejamos para la próxima semana. ¿Cómo no? Doctor Martín, muchas gracias. A ustedes. Doctor Alcalá, muchas gracias.